aquí de referencia, ¿no? Las evidencias indirectas son las que no podemos percibir, pero mediante procesos tecnológicos, investigación y ciencia nosotros podemos demostrar. Vamos a hablar de la primera, la paleontología. Como ustedes pueden ver aquí, son registros fósiles que nos han demostrado de que hubieron ciertos individuos con muchas características diferentes a las especies que vemos ahora, ¿sí? Alguien de ustedes dijo el ámbar, otros vemos heliofilizado, petrificado, ¿sí? Cristalizado. Bien, vamos a comenzar con la lectura. ¿Qué se trata la paleontología? Patricia Sánchez, por favor. Paleontología. Son aquellas basadas en el estudio de los fósiles, que son restos de seres que vivieron en el pasado o de su actividad, que han quedado preservados generalmente sobre rocas sedimentarias que se forman por acumulación de material geológico. Muchos fósiles guardan cierta similitud con las especies actuales. También pueden presentar formas intermedias que relacionan las especies actuales con otras más antiguas. Gracias a ellos podemos deducir que muchos organismos extintos fueron muy diferentes de los actuales y que a lo largo del tiempo unas especies han sido sustituidas por otras. En muchos casos, los fósiles han permitido reconstruir la evolución de las especies al observar las modificaciones graduales de ciertas estructuras. Profe, tiene apagado el micrófono. Gracias. Lo que mencionaba era que tenemos restos donde en la última parte, hablando del aspecto evolutivo, se dice que estos fósiles nos han permitido reconstruir la historia, ¿sí? Tenemos evidencias por lo cuales se han podido formar, por ejemplo, un estudio concienzudo de las características fenotípicas, ¿sí?, que tenían esa especie. Cómo a medida fueron evolucionando de acuerdo a las circunstancias, ¿sí? Y por ende hay ciertas especies que se modificaron y que obviamente tuvieron otras estructuras a medida que fueron cambiando, qué sé yo, la atmósfera, las circunstancias de alimento, como lo que nos dijo Charles Darwin, ¿sí? Entonces, esta es una evidencia indirecta, paleontológica. Comenzamos con otra, la biográfica. Bien, aquí les pongo un gráfico para que ustedes puedan ver. Esto de aquí yo creo que ustedes ya lo recibieron en años anteriores. Se dice que no habían continentes. Nosotros tenemos aquí lo que se denomina la Pangea. Es decir, toda la litosfera estaba unificado. Mediante movimientos geológicos se ha ido diferenciando a lo que ahora nosotros tenemos que América, Norte, Sur, África, Asia, Europa, Oceanía. ¿Sí? Vamos a leer entonces de qué se trata. Stephanie Carvajal, tenga la bondad. ¿De qué se trata esta evidencia? Biográficas. La biogeografía estudia la distribución geográfica de los seres vivos. La distribución de una especie depende de factores como los eventos geológicos que hayan ocurrido desde que ésta se formó. Por ejemplo, la vivencia biogeográfica se puede establecer entre África y América. Aunque África y América tengan grandes áreas de bosque húmedo tropical, no tienen las mismas especies, ya que los dos continentes están separados por el océano Atlántico. Sin embargo, presentan algunas especies comunes debido a que permanecieron unidos durante un largo periodo de tiempo luego de la ruptura del supercontinente Pangea. Así, al combinar información de origen geológico y evolutivo, se puede explicar por qué una especie se encuentra en un lugar y un momento particulares. La biogeografía establece que las especies ocupan regiones cercanas, están más estrechamente relacionadas entre sí que con las especies de áreas lejanas. Existen especies muy similares en lugares alejados, pero de condiciones ambientales similares. Muy bien, buena lectura. Como ustedes pudieron percibir el criterio de por qué existen diferentes tipos de especies y hay ciertas similitudes, lo que nos hace ver esto es que si estaban unidos, prácticamente aquí habían especies y tienen comunes características, ¿sí? Tanto en Brasil como en la parte de África, si los investigadores han estado examinando la anatomía de estos animales, se ven un cierto parecido. La teoría dice que obviamente, si vamos a zonas muy extremas de este territorio de Pangea,
prácticamente lo que iba a distinguir esta especie a la especie de acá eran características muy diversas. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, lo que vimos en el video, los leones, ¿sí? Los felinos. Los felinos en lo que pasa en Sudamérica, sur de América y en África, tenemos este mismo especie, con diferentes características, ¿sí? Pero muy pequeñísimas. Pero obviamente si hablamos de especies que en diferentes partes del planeta, en los actuales momentos no hay ciertas características que las puedan unificar para uno decir, ah, evolucionaron. Simplemente lo que es esto de una teoría que nos muestra lo que la compañera nos comentó. Anteriormente había que un solo territorio, y ahí lo estoy marcando, se llamaba Pangea. A medida que se fueron separando, pues obviamente ya cada uno se fue desenvolviendo en su propio territorio, y ahí tenemos lo que hoy día se dice evidencia indirecta gracias a la división geográfica, ¿sí? Por movimientos geológicos. Seguimos con otro. Antes en el video se presentó un toro, ¿sí? Con una estatura formidable. Bien, vamos a hablar justamente de eso, y preste atención de que aquí se da la respuesta porque tenemos una variedad de especies. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un perro, se dice que evolutivamente viene del lobo. Ese es prácticamente lo que se tiene desde el inicio. De allí emergieron o se dieron otro tipo de razas, como tú puedes ver aquí. Como por ejemplo acá, la mostaza silvestre. De aquí de esta mostaza silvestre salieron todas esas cosas que no te gustan y tu mami te pone en el almuerzo, que el repollo, que el brócoli, que la coliflor. Bien, entonces vamos a ver de qué se trata, porque esto se toca como una evidencia evolutiva, pero de forma indirecta. Léame por favor, Kevin Rodríguez, selección artificial. Algunas veces la selección artificial es realizada por seres humanos. En este caso, el criador selecciona los progenitores entre los individuos que se ajustan a sus preferencias en cada generación y deja de producir a los individuos con caracteres no deseados, debido a que los progenitores seleccionados pueden producir descendencia variable. El criador podrá continuar su proceso de selección en una dirección particular acerca de la característica que considera interesante. Se generaliza la... Gracias por la lectura. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo? Ha habido especies que el ser humano se dio cuenta del aporte que tiene para beneficio. Es decir, a mí me gusta el brócoli. Un ejemplo, ¿no? El brócoli me gusta y simplemente lo que hago es, esto que me gusta, lo sigo sembrando para que se siga replicando. Y esto se va perdiendo prácticamente el origen, porque no tiene las características que a mí me benefician. Lo que hago yo es repoblar dentro de una especie vegetal algo que a mí me gusta, y eso es lo que se ha ido generalizando en la población. En el caso de los animales, también, por ejemplo, a muchos de ustedes les gusta perros grandes, fuertes, a otros les gustará de compañía. Inclusive ahora hay unas razas que tú lo tienes en la palma de la mano. Si te has dado cuenta y si investigas, todo esto ha provenido gracias a una selección. El término está bien dado, selección, y se dice artificial porque interviene el hombre. No es la naturaleza, sino el hombre el quien determina qué es lo que vamos a producir, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me gusta, no sé si ustedes conocen la raza Chow Chow, me parecen leones. A mí me gusta esa raza. ¿Qué es lo que hago? Yo determino de que esos son los tipos de cachorros que yo quiero tener, y simplemente lo que hago es que una hembra y un macho sigan reproduciéndose con las características que a mí me gustan. Eso es una selección artificial. Natanael, te escucho.